Hola amigos, bienvenidos al taller de poesía, introducción a la estética, un taller básico de poesía para personas que quieren aprender a escribir y para personas que ya están escribiendo pero a nivel aficionado. Aquí entregaremos más o menos algunas pequeñas herramientas auxiliares para entender el fenómeno de la poesía desde los planteamientos más básicos. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que fue la clase anterior y voy a partir por el concepto que quizás costó un poco más digerir, que era el concepto de que la problemática de un taller de poesía en sí es una lectura. Si no hay lectura de parte de quienes quieren escribir, va a ser muy difícil desarrollar un corpus poético acorde a lo que se quiere plantear. Ejemplos. Una de las razones principales de este momento, donde hay muchos escritores y donde hay muchos poetas, es la poca lectura y gente que está escribiendo demasiado. Escribir por escribir. Por lo tanto, no está creando una obra, solamente está escribiendo. Está más o menos ocupando las palabras bajo las mismas funciones que ocupan los colores, tanto en la pintura abstracta como en la naturaleza muerta. No están comunicando absolutamente nada, solamente están reuniendo letras con el fin de crear una obra entre comillas de arte, y no están desarrollando una tesis poética, no están desarrollando un trabajo serio, más que nada están trabajando con las palabras como si fueran colores y desvirtuando y empobreciendo también el lenguaje con la coprolar y todo eso. Como recomendaciones principales para este segundo taller es leer a los trágicos griegos. Ejemplos: Eurípides, Sófocles, también recurrir a los poetas romanos, Ovidio, Séneca, que son grandes maestros que se pueden tomar en cuenta. No es solamente el pretexto de escribir poesía. Voy a escribir aquí en el pizarrón un concepto que considero interesante. Esto es del poeta y estético Walter Benjamin. Walter Benjamin es un escritor de origen judío que durante la Segunda Guerra Mundial, escapando de la persecución nazi en la frontera no dejándolo ingresar a Portugal, se suicida con cianuro. Él tenía un concepto muy claro que vamos a grandes rasgos a hablar acá. El concepto de la poesía. Para Walter Benjamin hablamos de poema, pero ¿cuál es el concepto? Los análisis. Benjamin en este punto planteaba un análisis técnico, acá un análisis de contenido. A grandes rasgos, acá necesariamente él aspiraba a la muerte del poema. Quiere decir que el poema tiene una llave, creo que lo leí la semana pasada, que es para esa llave, para ingresar a la bóveda del poema, eso es el título. Ya ingresando a la bóveda del poema, podemos conocer en este punto lo que es la llamada atmósfera, ya sea una atmósfera bélica, una atmósfera amorosa, ya sea una atmósfera erótica, eros o thanatos. Tenemos lo técnico, tenemos el contenido, pero esto continúa bajando, ya que él tenía un planteamiento de que el poema debe ser muerto, es decir, decapitado, o sea, separar el título de lo que es el poema. Como él trabajaba con este concepto, él acá planteaba otra idea. Una vez muerto, el poema debe ser diseccionado entre lo contenido y lo técnico. El contenido son las imágenes visuales que ya hemos conversado, todo se supone visual, y el contenido. Aquí llamamos contenido, ahí entran todo lo que son los artículos, todo lo que son las vocales abiertas, los adjetivos, los pronombres, los verbos, etcétera, 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 etcétera. Y a lo que yo iba adelante, que las palabras están cargadas de energía, pero la mala utilización, el empobrecimiento del vocabulario, la mala utilización de las palabras
crea el mismo fenómeno de lo que ocurre en la pintura abstracta y en la naturaleza muerta, que no dicen absolutamente nada, porque solamente se están reuniendo palabras para crear una obra de arte en sí, y no entregar ningún contenido. Esto Benjamin lo tenía muy claro, que este concepto, el de acá, el de hacer un fenómeno poético, el de hacer una creación, de que las huellas están en trance de movimiento dentro del formato, debe tener una significancia importante. El significado principal para él era que los artistas no son necesarios en una sociedad común y corriente. Son profundamente necesarios en los grandes acontecimientos, en los grandes hechos, cuando las sociedades entran en crisis. Los músicos, los pintores, los poetas son los primeros que están en la vanguardia, ya sea como Miguel Hernández recitando en la Guerra Civil Española, o en León Felipe Camino, o un Shostakovich en un asedio de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, 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 o un Robert Desnos que es encontrado en un campo de concentración, creo que en Auschwitz, descubierto por un poeta y guerrillero checo que lo libera, y encuentra un poema de amor dentro de un lugar donde la muerte era la que, el Thanatos era lo que estaba reinando, pero el Eros en ese momento, en el formato de papel, que es el verso, con las huellas en trance de movimiento, estaban creando la belleza. Estamos acá. Estamos en el concepto del contenido, perdón, de lo técnico, y el concepto del contenido. Las imágenes. Aquí llamamos imágenes. Ejemplo, un poema visual. Borges. El general Quiroga va en coche al muere, y el madrejón sin una sed de agua y un campo muerto en el pilo del alba. Junto a los postillones jineteados muere. Eso es un poema visual, que se está viendo. Uno lo puede ver, lo puede palpar. Esos poemas se pueden palpar, hay una atmósfera, se puede captar incluso el concepto de los colores, el concepto de la atmósfera que se está dando, porque es visual. El contenido, ya lo habíamos hablado, es la construcción gramatical, el no abusar, el no tenerle miedo a la palabra, no ocupar con un adjetivo, con 5 adjetivos para apoyar a un sustantivo, el no ocupar demasiado las vocales y los conectores para apoyar una u otra, porque se va convirtiendo en un entrampado, se va convirtiendo en una galería, y esto se va convirtiendo prácticamente en andamios de madera para sostener un verso. Es como sostener mentiras tras mentiras con otras mentiras. Ese más o menos es el concepto. Hemos decapitado el poema está siendo diseccionado en esta parte. Quizás muchos dirán, esto no tiene nada de poético. Por lo propio, esto no olvidar que estamos en un taller. Los gringos, los americanos, en la Universidad de Iowa, empezaron a trabajar con el concepto de taller. Y a los talleres va todo lo que deba ser reparado. Autos, máquinas, etcétera, etcétera. Por eso estamos en un taller, no estamos en una clínica, no estamos en lecciones de estudio, no estamos en un club de amigos de lectura, estamos en un taller. Y entendiéndose que estamos en un taller es porque estamos en un concepto técnico. Y porque estamos en un concepto técnico, estamos tomando cosas de la estética que yo modestamente trato de codificar a Walter Benjamin, que yo considero que es uno de los mejores estetas y críticos literarios y poetas. Y este contenido, todo es en poesía. Al matar el poema es decapitarlo. Al decapitarlo, como decía Benjamin, es sacar su cabeza, que es su título. Porque así pierde la conexión. Esa conexión que él decía que en la Revolución Francesa todo el mundo iba a la guillotina porque al cortar la cabeza se perdía la conexión. Se perdía la conexión con el cosmos, no regresaba nunca más. Ese es el concepto que él decía. Estamos en lo técnico y en el contenido. Estamos viendo las imágenes, sucesión de imágenes que van creando un verso. Y estamos hablando acá en los conceptos de vocales, palabras y todo. Acá. Estos puntos son importantes para mí. Una vez que alguien ha escrito un poema por primera vez, es mejor dejarlo. Poéticamente Benjamin decía que esto era destilar. Que el poema destile la sangre, esto es una metáfora, que el poema destile la sangre, dejarlo tranquilo. Las cosas se pueden retomar al otro día, o 15 días, o 10 años después, con mucha más energía. Retomarlo. Volver, las cosas cuando son no recuerden que estamos trabajando con palabras con mucha potencia, los versos están cargados de potencia, las palabras están cargadas de energía. Por lo tanto, al volver a retomar, después que ha destilado este concepto que estamos trabajando, podemos volver a tomar la reescritura.
La reescritura de lo que estamos hablando acá. Seguimos acá. Estos puntos que yo considero importantes. La relectura, el reescribir el verso y el incluso abandonarlo. No retomarlo y no seguir escribiendo. En este punto yo me detengo en una cosa clave. Los poemas están escritos en un lenguaje, creo que lo conversaba la semana pasada, y el lenguaje es un sistema de signos. Estos son los signos que conforman un lenguaje. Las letras, letter, significa símbolos. Cuando uno lee, letter significa redescubrir símbolos. Por lo tanto, estamos trabajando con estos signos gráficos que son letras. Cuando leemos, estamos redescubriendo símbolos. Eso significa leer. Acá, un poeta puede trabajar perfectamente el siguiente concepto, el de reinventar de nuevo cada palabra, redescubrir de nuevo cada palabra, aprender a leer por segunda vez. La crítica fundamental que se hace hoy día a la poesía en general es que me detengo en este punto, que es que hay mucha gente que lee cualquier cosa. Por lo tanto, hay una cantidad de escritores increíbles y hay una cantidad de basura increíble girando en torno al mercado, confundiendo a todo el mundo. Por lo tanto, la gente no ve diferenciaciones entre leer autoayuda, novelistas. Por ejemplo, Corín Tellado, que ha sido una de las más vilipendiadas, ha vendido mucho, yo creo incluso más que casi tanto como la Biblia. Escritores como Pablo Simonetti, Hernán Rivera Letelier, que escriben una literatura de una densidad baja. No son grandes aportes. Puede ser muy entretenida. La novela puede ser muy entretenida, porque la novela es un género impuro. Una novela muy mala puede entretener durante un verano. Pero la poesía no cae dentro de esos cánones. La poesía buena o es mala. No tiene esa misma facultad. Por lo tanto, si consumimos basura, vamos a destilar basura. Nuestro lenguaje se empobrecerá aún más. No tendremos capacidades de discernimiento. No habrá muchas cualidades para conversar. Tomando en cuenta que muchas de estas novelas ocupan un lenguaje coprolálico de abuso total, amparándose en esa dictadura de las palabras que es la Real Academia de la Lengua, la que constantemente impone leyes, y se olvida constantemente que las lenguas vulgares fueron las que triunfaron sobre el latín culto. Ya lo hablamos en la clase pasada, que tanto Dante escribió la Divina Comedia en un lenguaje vulgar, que era el toscano, mientras él también hacía clases en el latín culto. Entonces, él escribió esa obra maestra, ¿cómo? En el lenguaje vulgar. Lenguas vulgares, gallego, vasco, catalán, el mismo castellano. Nosotros hoy en día no estamos hablando del castellano puro, es una derivación de una derivación. El genovés, el siciliano, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las lenguas vulgares. Por lo tanto, que hay una Real Academia de la Lengua que ponga prótesis y que nos dé pautas a seguir en base a las palabras, están completamente, que las palabras están vivas, las palabras constantemente están en una trance, están en una metamorfosis, el lenguaje se transforma en las cárceles, como decía que veo. De ahí el lenguaje sale, de ahí el lenguaje está creciendo. No olvidar eso. Por lo tanto, el reescribir y el leer es una de las partes importantes de esto. La poesía se permite absolutamente todo. Todos los temas están permitidos dentro de la poesía. El lenguaje poético, entendiéndose que es un conjunto de signos, entendiendo que nosotros no hablamos un lenguaje, nosotros hablamos un idioma. El lenguaje es algo mucho más profundo. Los lenguajes se dividen en lenguajes médicos, informáticos, lenguajes jurídicos. El idioma que hablamos nosotros es el castellano, una lengua vulgar que derivó. El idioma de la tierra de Castilla. El español es el nombre del país. España significa tierra de conejos. Cuando llegó Roma lo bautizó así. Por lo tanto, nosotros no hablamos el idioma de la tierra de los conejos, nosotros hablamos el castellano. El lenguaje que estamos utilizando en estos momentos es el lenguaje de la poesía. Esto que estoy hablando aquí es un lenguaje poético. Es un lenguaje marginal,
Es un lenguaje que no se ocupa todos los días. Al decir un ejemplo, por ejemplo, lo mismo que decía Borges, surcan las balas en la tarde última, triunfan los bárbaros, los gauchos vencen. Está claro que ni los gauchos son los bárbaros y que ni las balas tampoco están silbando en la tarde última. Es un lenguaje marginal. Es un lenguaje marginal el cual se está ocupando. Dentro de este concepto, que ya lo vimos acá, tenemos este otro, que es el del sujeto y la subjetividad. ¿Qué es el sujeto? Nosotros somos sujetos porque estamos sujetados ¿a qué? Estamos sujetados a un idioma, el cual no elegimos, a ser hombres o mujeres, a ser ricos o pobres, a ser blancos o negros, etc. Estamos sujetados a eso. No hay cómo escapar a eso. No hay cómo escapar a nuestro lenguaje, aunque aprendamos nuestro lenguaje, hablamos castellano, a ser lindos o a ser feos. Estamos sujetados en este concepto. En este concepto la poesía se detiene. ¿Y qué desea la poesía? ¿Qué desea la poesía en este concepto? La poesía, a través de las palabras, que ya lo vimos, que están cargadas de energía, que son potencia total, tratan de decir en un lenguaje que debe ser siempre en síntesis, comunicar. Comunicar. ¿Pero comunicar qué? Lo que no tenemos, lo que hemos perdido, quizás el viejo paraíso. Las palabras, cuando empezamos al concepto poético, la poesía viene de la antigua raíz que las palabras fracasaron en su fin. Estamos diciendo lo que no tenemos. Hay un Don Quijote que quiso ser un caballero andante y muchos años después intentó serlo. Hay un Capitán Ahab que trata de cazar a una Moby Dick, una ballena blanca, que no es un tratado sobre ballenas, sino es un gran concepto sobre la proyección del mal, porque Moby Dick es una ballena blanca, que es un templo del antiguo templo de los reyes, y Ahab es el sexto rey de Israel. Es una constante y justa posición. Es lo que se pierde, es lo que queremos tener. Marcel Proust busca el tiempo perdido. Siempre juega con eso. La literatura y la poesía es buscar lo que no tenemos, el amor que se nos ha negado, la felicidad que no hemos encontrado. La poesía siempre trabaja con eso, en esta parte. Somos deudores de lo que estamos sujetos. Por lo tanto, al existir una deuda, la poesía se comunica en base a los grandes errores. El paraíso perdido de Milton, la gran batalla en los cielos entre el arcángel más hermoso, Luzbel, contra la fuerza de Gabriel. Toda esa poesía, que toda la legión de un tercio de los ángeles que siguió a Luzbel fuera a dar a los infiernos o a la tierra, es lo que hemos perdido. Aquí Benjamin se detiene en un concepto muy claro, que es el siguiente: que el arte malo es mejor que el arte bueno. ¿Por qué? Porque ese arte documenta el fracaso del hombre. El fracaso del hombre con las palabras, el fracaso del hombre con querer instalar un sistema, el fracaso del hombre en sus sueños, el fracaso del hombre en el amor. Podemos ver en este punto, conectado con la subjetividad, en lo que estamos sujetos, en un discurso marginal, donde estamos completamente hablando de revoluciones, de amores, de caballeros andantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que hemos perdido. Vuelvo a un concepto que habíamos hablado la semana pasada. A grandes rasgos, esto es lo que Benjamin planteaba. El poema, el decapitar el poema, que es el título, el hacer un análisis técnico y un análisis del contenido. Aquí entra lo que son conectores, verbos, pronombres, adjetivos, el contenido de las imágenes, el trabajo de las imágenes, la síntesis, que es la palabra, la síntesis. La síntesis, que es la palabra. Benjamin también falleció en ese intento por ser un gran analista de la literatura, un gran analista de la poesía. Él decía que Bartleby, el escribiente de Herman Melville, fue una proyección de lo que Kafka después hizo con todas sus obras. Quizás una proyección como gran poeta en prosa de lo que fue la metamorfosis de un hombre atrapado en un sistema capitalista que despierta un día cualquiera convertido en un bicho, en una cucaracha, en el proceso de los hombres que son detenidos por las dictaduras latinoamericanas que detienen a los hombres
sin juicio, sin orden, y se los llevan detenidos, lo que fue la Alemania nazi, lo que fue la dictadura latinoamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Es una proyección. Voy a proceder a borrar para desarrollar otro concepto que hemos planteado acá, que es el concepto de lo que veníamos hablando de la poesía, el concepto de la poesía. ¿A dónde nos queremos referir cuando estamos escribiendo poesía? ¿A quién queremos llegar cuando estamos escribiendo un poema? ¿Qué es lo que queremos plasmar? No olvidemos que muchos grandes poetas durante muchas décadas y muchos siglos han llegado a este fenómeno, al fenómeno de la poiesis, al fenómeno del parir, del poetis, el que hace las cosas con la mano, de la palabra que deriva poeta. Pero ¿por qué en algún momento estos seres fueron considerados tan deleznables en la República de Platón y se sugería que debían ser expulsados? ¿Por qué estos seres han sido tan peligrosos para dictaduras de ambas ideologías? Tanto la dictadura soviética prohibió y aplastó y envió a los psiquiátricos, a los poetas. La dictadura castrista también hizo lo mismo con poetas o los envió a Miami. La dictadura de la Revolución Francesa también persiguió a todos los poetas. El concepto que el poeta, el concepto del vate, el concepto del que está el vaticinio. El vate es el que tiene, el que vendría siendo como el pararrayos de Dios, no por nada los textos sagrados están escritos en versos. No por nada Moisés, sé que realmente existió o es solamente una analogía de muchas cosas, también fue un poeta. El vate, el vaticinio, el profeta, el que va, el que encara al faraón, el que le dice las verdades, el que se convierte en un obstáculo terrible, el que debe ser aplastado. Por eso, los grandes sistemas, vuelvo a la reflexión anterior, los poetas no somos necesarios, en sí los artistas de la sociedad actual, en esta sociedad no somos necesarios, somos profundamente necesarios en los quiebres, en los traumas, cuando hay un trauma institucional, cuando hay revoluciones, cuando las sociedades están al borde de la revolución, cuando las sociedades están enfrentándose a grandes imperios, los poetas son los primeros que están en el estandarte, recitando, llamando. No por nada, creo que el poeta de Palestina fue el que escribió su constitución, Mahmoud Lervis, según no me equivoco, fue el que redactó su constitución hace unos años atrás. Un poeta lo hizo, no lo hizo un jurisconsulto, no lo hizo un profesor de derecho constitucional, lo hizo un poeta. En una sociedad que está aplastada, los poetas son los que están ahí en la vanguardia, luchando. Y también, otra cosa, hay una parte de la sociedad que es la aristocracia, que es la burguesía, que es la que se ha adueñado del discurso artístico, poético. Quiero decir lo siguiente: mucho cuidado a todos los jóvenes. Si bien es muy lindo leer a Oscar Wilde, a D.H. Lawrence, a Chesterton, si muy bien lindo también a Julio Verne, ojo, nosotros tenemos que tener un discurso poético, artístico, pero no de la burguesía, no de aristocracia, no repetir como loro lo que la aristocracia o la burguesía nos quiere hablar de su arte culto. Nosotros tenemos que tener un arte y una poesía propia que hable de los mineros, que hable de los pescadores, que hable de los movimientos sociales, que hable de los estudiantes. Esa es la realidad nuestra. No está repitiendo patrones y modelos del siglo XIX-XX, que si bien estéticamente dentro de la alta cultura está muy bien, nosotros debemos deconstruir lo que ya está armado para plasmar. Poesía es dar a luz, poiesis. Tenemos que dar a luz nosotros una propia estética. No podemos sentarnos y leer de memoria la importancia de llamarse Ernesto, o leer de memoria las fábulas de Stevenson, o leer a Browning o a Tennyson. Eso es netamente en la cadena de los estudios literarios. Un taller de poesía no estudia la historia de la poesía ni la literatura, sino que se preocupa del fenómeno de creación poética. Nosotros tenemos que tener una propuesta. Nosotros como poetas no podemos ser meros repetidores de ideas de otros grandes maestros. Si bien lo hicieron muy bien, hay que tomar en cuenta que el hombre es su tiempo y su época. Por lo tanto, repetir de memoria, repetir como loro, tratar de copiar estéticas de países súper desarrollados que habían solucionado hace muchos años sus problemas, no nos conviene. Estamos en el tercer mundo, estamos en Sudamérica, estamos en una sociedad
que está siendo aplastada por un imperio y más que nada por un sistema. Tenemos que crear nosotros lo que es poesía, poiesis, parir. ¿Y qué es parir? Nuestra propia estética. Construyamos poemas a los cesantes, a los campesinos, pescadores. Ya lo hemos dicho muchas veces. Tiene que haber una nueva propuesta. Yo no saco absolutamente nada de pararme aquí y empezar a recitar de memoria Aristófanes si no hemos solucionado el concepto que tenemos acá en Santiago de Chile del 2017. No lo hemos logrado. Pero sí, para romper las reglas hay que saberlas, hay que saber de qué se tratan esas reglas para saber cómo romperlas y saber dónde estamos pisando. ¿Está claro? Hemos hablado del lenguaje, el idioma. Me detengo un poco de nuevo en la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua ha tratado de crear una perfección que no existe. La perfección existe solamente en el mundo de los objetos ideales. No sé, en un triángulo, en el universo platónico, en el universo de la perfección. En esos mundos son perfectos, esos mundos no envejecen, esos mundos, en este mundo no hay miedo, en este mundo no hay hambre, en este mundo no hay carencias, porque es el mundo ideal, es el mundo de la geometría, trigonometría, de las ecuaciones, es un mundo que es eterno, es un mundo eterno. Por lo tanto, la Real Academia de la Lengua, que está en España y hay sus filiales en Sudamérica, aquí en Chile, trata de convertir las palabras en objetos inmóviles que están detenidos y que no sufren con el paso del tiempo, cosa que es totalmente errónea. Los únicos elementos que no sufren, que son inalterables, son, lo dije la vez anterior, las lenguas muertas. Ellas son estables, porque nadie las habla. Nadie habla sánscrito, nadie habla latín, nadie habla arameo. Por lo tanto, estas lenguas son estables. Estas lenguas no van a cambiar, estas lenguas no las van a hablar en las poblaciones, estas lenguas no se van a hablar en las cárceles, esta lengua no va a ser tomada por las tribus urbanas, no, porque estas lenguas ya murieron. Por lo tanto, no podemos guiarnos por patrones ni modelos que son completamente alterables. Las palabras van cambiando, los nombres van cambiando. Lo que hoy significaba perro, en 100 años más puede significar otra cosa. Están mutando, están en trance de movimiento, están constantemente cambiando de sentido. Por lo tanto, esto. Y otra lengua que es como un sistema ortopédico. Un sistema ortopédico, como una pierna ortopédica, que es el esperanto. Esa lengua que ocupan la gente de la diplomacia, las Naciones Unidas, que es una mezcla entre francés, inglés, alemán, bla, 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 bla. También es una pierna ortopédica. Es un artefacto ortopédico que no sirve porque nosotros no lo hablamos en las poblaciones, no lo hablan en Argentina, en Bolivia, en Brasil, no existe. Por lo tanto, son conceptos que han sido puestos y quieren imponernos a nosotros. Por lo tanto, debemos crear nuestro propio lenguaje. Si está bien, creo que la vez pasada lo hablé. Cuando hablamos de la letra A, B, C, que era el elementum. Esto, para los romanos, se llamaba elementum de construcción. Como las palabras están vivas, elementum de construcción. Como las palabras están vivas, los romanos después ocuparon este mismo sistema y llamaron elementum de construcción de viviendas. Por eso, el abecedario sirvió mucho como base para la idea romana de que cada palabra es como un ladrillo que va construyendo un nuevo sistema. Y estas palabras están vivas. La A, la B, la C están vivas. Estos símbolos están vivos. Creo que la vez anterior hablé que la A en el mundo fenicio era un cuerno, porque representa al toro. Los fenicios, los sumerios. Y solamente cuando llegamos a lo que era el mundo latino, vino a significar este símbolo, que el toro ya está domesticado. La B para el mundo fenicio significaba esto: casa. Para el mundo sumerio. Pero cuando la B, como está en trance de movimiento, quedó en este punto. B. La B que conocemos, que para el mundo hebreo es una de las palabras que deriva, es Belén. Belén, casa del pan. Lo mismo la C.
y así sucesivamente. Todos estos símbolos, también con el riesgo de un momento dado de morir. Julio Cortázar decía que lo más probable es que en los próximos 50 años la literatura como la conocemos nosotros ya no exista. Lo más probable que así sea. Que el formato papel, el que hemos conocido, cambien a otros formatos. Está la red, hoy muchos libros están en internet, muchos libros están en pantallas, muchos libros, incluso la síntesis de los resúmenes están destruyendo un poco la literatura. Quizás lleguemos a la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, donde ya cada uno se sepa de memoria un libro o un poema y cada uno represente a ese libro o a ese poema. Ojalá así no sea. Ojalá así no sea. Permiso, voy a tomar un poquito de vestible. Maravilloso. Cuando partimos en el concepto de recomendar libros, de hablar del concepto estético, bueno, se entiende que estética, estética y sensibilidad, porque si estamos hablando de arte hay que tener algo de sensibilidad para lo que estamos planteando, ya sean todas las bellas artes, de todo tipo, ¿se entiende? De todo tipo. La vez anterior hablamos del lenguaje, de ese lenguaje que estamos hablando ahora, que es el lenguaje de la poesía. Es un lenguaje marginal, es un lenguaje que constantemente está desafiando un sistema. Una recomendación para los que están recién comenzando a escribir poesía: no tener miedo a escribir, soltar, escribir lo que venga a su mente, lo que diga su alma, su espíritu, escribirlo. El concepto del lenguaje poético solo va a empezar a destilar eso, solo.